Vamos a hablar hoy de un tema que podríamos estar horas y horas y más horas y que ha dado lugar a ríos de tinta, muchísimos tratados sobre el tema de Egipto, el Egipto secreto y la enseñanza Rosacruz. Y bueno, podemos comenzar diciendo que como esta enigmática civilización, pues en su mismo origen, en su génesis, pues está presidido, por supuesto, por la rosa y por la cruz, por la enseñanza Rosacruz. Encontramos majestuosos templos. Existe mucho que decir sobre la construcción de las pirámides y sobre la propia civilización egipcia. Y bueno, hay algunas obras de referencia que citaremos a continuación. Antes hay que decir que, como otras civilizaciones, pues en lo que es el propio Egipto, en la propia civilización egipcia, existían escuelas de misterios, escuelas a las que acudían para ser iniciados aspirantes a la luz y eran sometidos a una serie de pruebas. Sobre estas pruebas, sobre la naturaleza de estas pruebas, bueno, algo hemos comentado en anteriores charlas, pero más adelante volveremos a tratar el tema intentando desglosar concretamente cada una de estas pruebas elementales a los que eran sometidos pues, los aspirantes a la enseñanza, los aspirantes a la luz, los aspirantes a la cristificación y a realizar en sí mismos pues, la rosa y la cruz. Bien, algunas referencias simple y llanamente para que aquellos investigadores pues, puedan tener quizás pues más material. Tiene que ver con el libro de Plutarco, Los misterios de Isis y Osiris. También Orígenes contra Celso, de su libro primero, afirmaba que los sacerdotes egipcios pues, entretenían al pueblo con fábulas y que escondían su filosofía natural bajo el velo de los dioses del país. Es decir, tal como sucede con muchos autores de la antigüedad y en la propia mitología, pues, y en la simbología, en términos generales, pues en estas fábulas se revestía, se camuflaba la enseñanza bajo el signo de la alegoría, ¿no? Otro autor, Coringio, se ve forzado a reconocer que los sacerdotes de Egipto ejercían el arte de hacer oro y que la química había nacido allí. Obviamente ese oro tendríamos que matizar, que obviamente es ese oro interno, ese oro del ser. Otro autor, Diodoro de Sicilia, habla con todo detalle de un secreto que tenían los reyes de Egipto para hacer ese oro, en este caso, ese oro interno. Existe multitud de elementos pues, que muestran claramente que lo que he comentado antes, que en la génesis del conocimiento oculto y origen de la civilización egipcia, pues se ocultaba, por supuesto, la rosa y la cruz. Como hemos mencionado, pues en el génesis de toda civilización solar se encuentran las aguas, origen de mundos, de dioses, de hombres solares, y es justo donde aquí entra en juego la cruz Ankh. El maestro Johansson, en su libro Bodas alquímicas, menciona a un maestro importante, que es Fulcanelli. Y Fulcanelli, en su libro El misterio de las catedrales, hace referencia a la cruz Ankh. Según Fulcanelli, pues los grandes edificios religiosos de la Edad Media, con el ábside semicircular o elíptico, soldado al coro, adopta la forma del signo hierático egipcio de la cruz ansada Ankh, que designa la vida universal oculta en las cosas. El fuego o espíritu está representado en la cruz por el madero vertical, especifica el maestro Johansson en su libro La Orden Rosacruz, el orden de Melquisedec. El agua o lens seminis está representado por el madero horizontal. La rosa simboliza al Cristo, pleno y totalmente realizado. La rosa cruz es el símbolo del arcano solar. La cruz es un símbolo, en definitiva, sexual, es la vivencia plena de eso que se denomina en ocultismo el arcano AZF, la transmutación integral. Ahora hablaremos, a continuación, en breve, de los tipos de transmutación, añadiendo, por supuesto, el resto de herramientas, de valores para realizar una óptima y efectiva transformación de nosotros mismos. Los dos maderos son propiamente el varón y la varona, unidos en sacra comunión íntima en la rosa. La rosa es el sexo, según afirma el maestro Johansson. El varón y la varona reunidos y participando juntos de la comunión sexual,
sin la expectación del espasmo, forman una cruz viviente. Y de esa sublime unión nace por la fecundación del fuego, en la semilla viviente sobre el enseminis, la rosa ígnea y sacrosanta. Hombre y mujer, varón y varona unidos sexualmente en las prácticas del arcano solar, son una rosa cruz viva y palpitante. Es obvio que los iniciados egipcios vivieron la enseñanza rosa cruz. Algunos han querido fundamentar el origen de la rosa cruz en Egipto, pero nada más lejos de la verdad. La rosa cruz no es una creación exclusiva para el planeta Tierra, tal como dice el maestro Johansson, menos como creen algunos, pues una invención fantástica de Egipto. La Rosacruz está más allí de toda esfera de tiempo, eternidad, espacio, mente, voluntad, y aún más allá de los Budas de perfección, sobrevive y sobrevivirá todos los días y noches cósmicas, porque la Rosacruz es una dimanación de eso que es Dios, de eso que es lo absoluto. La Rosacruz es la madre de toda religión, y el Padre es eso que es Dios. Bien, antes de entrar a eso que es la constitución del hombre, hemos de aclarar los términos que hemos comentado antes relacionados con la transmutación. Sabemos que el hombre está absolutamente dormido, consciencialmente dormido. Es una situación totalmente contraproducente, no obedece a una normalidad. En todas las religiones, más o menos clara o sutilmente, y en todas las vías de realización que conserven pues, los 5 valores de la Rosa Cruz, obviamente se impele, se exhorta a cada uno de nosotros al despertar de la conciencia, a nuestra cristificación y a nuestra liberación de la rueda samsárica. Pues bien, esos 5 valores de la Rosa Cruz, empezando por el valor de la vida, habla de lo que acabamos de decir ahora mismo. Pone como algo crucial el trabajo con las aguas espermáticas. Existen 3 tipos de transmutación: unipolar, bipolar e integral. La transmutación unipolar es una práctica muy sencilla para aquellos que todavía no trabajan con su polo opuesto, con su pareja, y simplemente se trata de transmutar nuestra enseminis, nuestra materia primordial, nuestras propias aguas en energía. Esta misma es conducida por los canales de transmutación Ida y Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. La transmutación bipolar funciona exactamente igual, solo que ahí ya intervienen los dos polos, mujer y hombre. No hay todavía contacto sexual, hay contacto, por ejemplo, con las manos, y funciona exactamente igual. Visualización, realización plena de algún mantra básico, como el mantra S, para poder realizar la práctica, y conducción de la energía transmutada por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Y por último, lo que acabamos de decir exactamente ahora, cuando hemos hablado del arcano solar. La transmutación integral, el tercer tipo de transmutación, obedece a varias denominaciones. Transmutación integral, arcano solar, arcano AZF, gran arcano, magia sexual, Udvareta Yoga, Tantra Blanco, todos son términos equivalentes para designar la sagrada práctica que consiste en donde ya existe unión sexual, donde existe ya la cópula química, en la cual, obviamente, se realiza la práctica de transmutación, pero sin expectación de espasmo ni de orgasmo. Tampoco hay eyaculación seminal. Simplemente hay una adecuada transmutación de nuestras aguas en energía y es conducida también hasta el cerebro y hasta el corazón. Aquí vemos algunos ejemplos más de lo que es la cruz Ankh. Y ahí tenemos que la unión del hombre y la mujer, presidida por un símbolo sexual que en definitiva es la cruz Ankh. Aquí tenemos concretamente una referencia a la transmutación con algunas estatuillas que tienen concretamente un simbolismo sexual. Bien, entrando a lo que es la constitución del hombre solar y del animal racional. Los egipcios, con toda la sabiduría transmitida por el famoso Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, había manifestado, pues conocían la constitución íntima del hombre en quien consideraban 3 principios básicos o fundamentales: cuerpo, alma, espíritu,
Y al margen de estos tres principios, que guarda relación con el trío de materia, energía y conciencia, consideraban a la criatura humana, es decir, al animal racional, compuesto de 7 elementos. Esto es lo que cuenta el maestro, lo que afirma el maestro en el libro La Orden de la Cruz, la Orden de Melquisedec. Aquí se refiere concretamente al animal racional. Tenemos el K como cuerpo físico, K cuerpo vital, Kava cuerpo astral, Ak cuerpo mental, el Bal cuerpo causal y la denominación del Buddhata como Sha y Set el ego. La enseñanza de gran Hermes, dice el maestro, se refiere a la constitución real del hombre y la segunda exposición de los antiguos egipcios nos habla claramente de la constitución interna del animal racional, de la bestia racional. Aquí tenemos un ejemplo del cuerpo causal, del Ba, y otra del cuerpo vital, del Ka. Cuerpo causal, tal como se representaba en grabados egipcios, y el cuerpo vital, también tal como se representaba en grabados egipcios. Bien, entremos ahora a otro tema interesante que se repite hay una correspondencia entre la tradición egipcia y lo que es el esoterismo cristiano. La primera monografía publicada sobre el estudio de las vírgenes negras corresponde a Marie Durand-Lefebvre en 1938 en París. Más recientemente, la tesis doctoral de Jorge Riza sobre las vírgenes negras aporta muchos datos y tal como dice Fulcanelli, mencionado por el maestro M. Johansson en Bodas Alquímicas, antaño las cámaras subterráneas de los templos servían de morada a las estatuas de Isis, las cuales se transformaron cuando se introdujo el cristianismo en Francia, en la Galia, en esas vírgenes negras a las que en nuestros días pues venera el pueblo de manera muy particular. Su simbolismo es por lo demás idéntico, unas y otras muestran en su pedestal la famosa inscripción en latín Virgine Pariturae, a la Virgen que debe ser madre. Es decir, la tierra antes de su fecundación, en términos alquímicos, que pronto será animada por los rayos del sol. Es también la madre de los dioses, como atestigua una piedra, Matri Deum Magnae Ideae, también en latín. Imposible definir mejor, según Fulcanelli, el sentido esotérico de las vírgenes negras. Representan en el simbolismo hermético la tierra primitiva, la que el artista debe elegir como sujeto de su gran obra. Es decir, es la materia prima en estado mineral, dice Fulcanelli. Parece pues natural que el jeroglífico humanizado de este mineral posea su color específico y se le destine como morada a los lugares subterráneos de los templos. Bien, la materia prima a la que se referían los antiguos alquimistas es el semen, es la tierra primitiva, la que el alquimista transmuta en el crisol de sus purificaciones. Esa inicial tierra primitiva equivale al color negro de las Isis, ha de someterse a constantes y repetidas transmutaciones, cuyo resultado es energía y que circula victoriosa por los canales de transmutación, los nadis, ida y pingala, hasta el cerebro, para desembocar en el corazón, lugar donde se encuentra el Buddhata, tal como hemos comentado anteriormente. Esta tierra primitiva negra, ese semen, ese mercurio bruto, se convierte con la transmutación alquímica o con la transmutación sexual, en el mercurio de los filósofos, en energía crística. En términos hindúes, en hojas. Siempre el Cristo cósmico nace desde las entrañas de la Virgen Madre Cósmica. Por eso todo maestro siempre es hijo de una Virgen Inmaculada, tal como vemos aquí. Vemos en distintas culturas un ejemplo de las vírgenes con el niño, con el Cristo. Buda, Júpiter, Zeus, Apolo, Quetzalcóatl, Fuji fueron hijos de vírgenes inmaculadas. Vírgenes antes del parto, durante el parto y después del parto. Es decir, María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maya, la madre cósmica o Kundalini, de la cual siempre nace el Cristo cósmico. Kundalini despierta siempre que el aspirante iniciado haya cumplido un primer requisito, que es despertar conciencia. Y como consecuencia de la vivencia de los 5 valores que hemos apuntado inicialmente con el valor de la vida y que culminaremos ahora con el resto de valores, con la vivencia de esos 5 valores y vivencia del gran arcano o magia sexual, despertamos a la serpiente de nuestros mágicos poderes. Los demás valores, aparte del valor de la vida, que nos conducen al despertar de la conciencia, hemos dicho que el valor de la vida reviste 3 tipos de transmutación, ya los hemos explicado, unipolar, bipolar e integral. El valor de la muerte hace referencia a la muerte del ego, a la muerte de los yoes, que luego también explicaremos. El valor de la libertad, obviamente cada uno de nosotros somos esclavos del ego. Necesitamos liberarnos del ego.
El valor de la libertad nos habla precisamente de vivir de instante en instante, de autorrecordarnos como conciencias y de autoobservamos en un momento dado lo que estamos haciendo y el lugar en el que nos encontramos. Bien, el valor del amor es amar al prójimo más que a nosotros mismos y dar la enseñanza a nuestra cruz gratuitamente a los demás. Y por último, el valor de la sabiduría es siempre hacer la voluntad de eso que es el Padre. Aquí tenemos otro ejemplo, concretamente de una de las vírgenes negras, y al lado tenemos a pues Mercurio con ese caduceo y esas alas, que es el sujeto primordial de los sabios que decían los antiguos alquimistas. Es lo que es la materia prima, es el semen que tiene que ser transmutado en energía. Bien, Nekhbet, la madre divina con el báculo de poder, la serpiente sobre la vara semejante a Moisés. Lo que es Nekhbet está vinculada al faraón, tiene una representación también tal como vemos aquí. La corona hace con mucha frecuencia aparezca en ámbitos de conflictos bélicos, en forma de buitre volando sobre la cabeza del propio faraón, y también hay apariciones como madre divina del propio faraón, la cual le amamanta a ella misma. Aquí tenemos otra representación de Nekhbet. Apis. Apis es la materia filosofal, es el enseminis. El buey Apis simbólico fue consagrado a Isis porque, de hecho, se haya relacionado con la vaca sagrada, la madre divina Isis. El hombre y la mujer deben de trabajar entonces en su propio laboratorio orgánico con esa materia filosofal. Y aquí tenemos concretamente una representación del enemigo principal, que es el ego, es decir, tenemos concretamente que Set constituye el ego, los yoes que adormecen a la conciencia, con el objetivo de despertar, pues el aspirante debe de realizar un control de la manifestación egoica, de la manifestación de los yoes. La autoobservación, como hemos comentado, hablando con el valor de la libertad, es un elemento muy útil que coadyuva a realizar dicho control. En definitiva, el animal racional es presa y es esclavo del ego. Para empezar a ser libres, debemos continuamente vivir el valor de la libertad tal como hemos explicado. El IAU OM, tal como lo explicamos en la Orden de nuestra Cruz, autorrecuerdo y autoobservación, y si se quiere acompañado del mantra OM. Este tenebroso set debe ser eliminado, disuelto, reducido a polvareda cósmica, mediante la acción del fuego sagrado de Kundalini de la Divina Madre. Otra representación de la tríada Osiris, Isis y Horus, tal como vamos a explicar ahora. Horus es hijo de Osiris e Isis y nacía también en el solsticio de invierno. El misterio de la Trinidad se encuentra presente en todas las teogonías religiosas. Isis, Osiris y Horus. Aquí los tenemos. Isis, Horus, Osiris. Bien. Horus, Jesús, el niño en brazos de María, o Isis Horus, el ser interior que se transforma en héroe solar, es hijo de Isis, la divina madre. Horus, como guerrero, tiene que estar siempre en lucha contra las tinieblas del ego, los yoes. Las semejanzas con Jesús el Cristo y Horus probablemente son muy evidentes. El héroe solar se forja en la esfera de Vulcano como con la sabia utilización de la energía sexual para despertar consciencia, fabricar los cuerpos solares y atravesar todo el sendero iniciático hasta nuestra cristificación. Ahí tenemos otra representación de Horus. Tal como se representaba en Egipto, la aniquilación del ego en la izquierda, una representación de Egipto, y en el centro y en la derecha de otras culturas, la muerte del ego en otras culturas, y el ojo de Horus. Es el ojo que todo lo ve, el ojo de la clarividencia, así como el de la omnisciencia divina que percibe todos los procesos que intervienen paso a paso o atraviesa el iniciado en su ácesis particular en lo que es el sendero de la rosa y la cruz. Entre los egipcios, este ojo de Amon-Ra es uno de los pasajes que narran el descenso del adepto a los inframundos en busca de batirse con los enemigos del fuego sagrado, y este concretamente coadyuva concretamente al iniciado a adentrarse concretamente en los abismos. Bueno, la letanía egipcia nos dice que Osiris, indignado por el daño que Set causó al ojo de Horus, llamó a Horus y lo curó su ojo, y además le regaló la región de Buto. Todos los seres humanos tenemos nuestra clarividencia atrofiada. Al respecto, el maestro Johansson dice que cuando Kundalini en su
difícil ascenso llega hasta el chakra ajna, abre las puertas de la iglesia de Filadelfia y su luz nos confiere la dicha de poseer la facultad divina de la clarividencia. Quienes llevan su divina serpiente a la iglesia de Filadelfia son verdaderos clarividentes, pues reciben del adorable 9 poderes mayores y 36 poderes menores. El chakra ajna solo es abierto por el fuego sagrado del Espíritu Santo, es lo que especifica el maestro. Aquí tenemos otra representación del ojo de Horus. Bien. El aspirante ha de luchar contra los famosos 3 traidores para avanzar en su cristificación. Para convertirnos en un hombre solar, pues debemos de despertar y avanzar en nuestra cristificación, y una vez que hayamos despertado conciencia y despertado Kundalini, cada vértebra que el fuego sagrado corona con éxito en su ascenso corresponde a pruebas que vencer y superar en la vida diaria. Al igual que en la simbología cristiana existen los 3 traidores, también en Egipto encontramos a Apophis, que equivale a Judas, Jai, que equivale a Pilatos, y Neb, que equivale a Caifás. Y tenemos una representación en la parte inferior derecha de Apophis, una un poquito más grande, donde se puede representar esa serpiente, que es concretamente, actúa como el demonio del deseo. El demonio Jai y Neb, los otros 2 traidores, podemos encontrar alguna referencia en el libro egipcio de los muertos, tanto de Jai como de Neb. Entonces, sus correspondencias funcionan de la siguiente manera. Judas, Apopi o Apophis, el demonio del deseo, que vende al Cristo por 30 monedas de plata. Pilatos siempre se lava las manos. Caifás nunca hace la voluntad del Padre. Judas traiciona al Señor por placeres, gula, fornicaciones, alcohol, etc. Pilatos o Jai, el demonio de la mente, siempre se lava las manos, siempre se declara inocente, nunca tiene la culpa, se justifica ante sí mismo y ante los demás, busca evasivas, escapatorias para eludir responsabilidades. Y por último, Neb o Caifás, el demonio de la mala voluntad, nunca hace la voluntad del Padre. Pilatos le hace poner al Señor la corona de espinas, y si queremos avanzar en nuestra cristificación y despertar, debemos extirpar de nuestra psiquis aquellos elementos que personifican a los 3 traidores. Bien, tenemos concretamente que hablar de lo que es la justicia divina, de eso que entendemos como el karma. Tenemos concretamente en el papiro de Ani una explicación muy conveniente al respecto. En el centro tenemos a Anubis. Anubis, pues como maestro de la ley del karma, con máscara de chacal, recordemos que en el antiguo Egipto, chacal inicialmente estaba asociado a la muerte, los chacales, pues simbolizando Anubis que nada puede escapar a la ley del karma. Y en la balanza a la derecha, la balanza cósmica, símbolo de la ley del karma, que equilibra pues todos los aconteceres del universo. En el platillo derecho, la balanza se observa pues una especie de pluma de avestruz de la diosa Mat. Mat fue el nombre de la diosa que encarnaba la ley física y moral dentro del Egipto dinástico. Esta diosa a veces era representada como la misma balanza en la cual se pesaba el corazón de toda persona. Llegado el momento de morir y de rendir cuentas de sus actos en la vida que acababa de terminar. En el antiguo Egipto, según algunos autores, existía una sala de administración de justicia con motivos de serpientes pintadas en el contorno de las paredes. En la misma, los iniciados rendían su confesión negativa y declaraban ante 42 jueces que su vida no había sido marcada por actos que pudieran equivaler o que equivaliesen a interrumpir su acceso a los misterios más elevados. En la parte superior del papiro Ani vemos concretamente una representación de dioses vigilando a manera de jueces, representando los jueces de karma que apoyan y auxilian al jerarca de la ley, a Anubis. A la derecha del dios Tot encontramos la devoradora de muertes, a Amit, quien devora el corazón del candidato si éste no es digno, claro símbolo de las consecuencias de un actuar negativo, símbolo final de destino último en los círculos dantescos. Tras las 108 vidas de cada ciclo, si no se ha despertado conciencia y eliminado el ego, entonces se incursiona en las infradimensiones del planeta Tierra, en lo que es el abismo. Aquí tenemos Amit con otras denominaciones, denominada la devoradora de muertos.
y entramos ya en lo que son las pirámides. El maestro Johansson dice algo muy interesante. Quien quiera saber de las pirámides debe de despertar conciencia. Si alguien quiere encontrar las pirámides, un templo, Keops, Kefren, Micerinos, conocemos por las tres principales pirámides. Si alguien quiere encontrar en esas pirámides realmente un templo tal como han apuntado pues algunos arqueólogos, con la hipótesis general de que puede ser un templo o una cámara funeraria, el maestro especifica que, bueno, ¿dónde podría ser la cámara de rituales? Ahí están los cadáveres, los muertos, los utensilios, eh, bueno, unos cuantos laberintos en los cuales no se puede llegar a ninguna parte, pasadizos que terminan y otros que no. Ahí queda el desconcierto de los estudiosos preguntándose de qué realmente se ocupaban los egipcios en lo que son las pirámides. Puede ser simple un elemento de distracción, pues esos pasadizos, pero para quienes realmente saben, un pasadizo está, bueno, entroncado concretamente con algo que vamos a mencionar ahora. Cuando alguien incursiona en un pasadizo, pues poco a poco va ensanchándose o estrechándose y llega el tiempo en que no se puede continuar, en que nadie puede entrar. Prácticamente ni siquiera alguien puede arrastrarse por los mismos. Pero si alguien tiene la capacidad de vencer ese obstáculo, dice el maestro, pues puede ser que eso simplemente, o esa simple enseñanza, pues mientras más estrecho sea el sendero, puede llevarnos a un lugar mayor de luz. Eso porque para quien esté en esa condición o en ese tipo de trabajo. Recordemos, en este punto, las pruebas elementales por las cuales debe pasar el candidato a la luz y más concretamente esto que menciona el maestro nos recuerda a la prueba de la tierra, prueba que es vencida por quienes en la escuela de la vida aprenden a sacar partido de las peores adversidades. Y así, pues cada uno puede encontrar una serie de revelaciones en torno a los diferentes misterios y de una simple tumba como también de un templo. Aquí vemos algunas imágenes precisamente de laberintos en el interior de las pirámides. Bien, la famosa esfinge. Según algunos estudiosos, pues la esfinge tiene por lo menos, en algunas opiniones, por lo menos 50.000 años antes de Egipto, y alguno que afirma que la esfinge no es ni siquiera Atlante, porque algunos obviamente afirman que está construida en la Atlántida, sino que incluso algunos afirman que se remonta a mucho más, quizá unos 200.000 años. ¿En qué se basan ellos? Realmente dice el maestro Emo Johansson que el carbono 14 no da ese tipo de niveles, y es verdad. Tal vez, pues quizás utilizando un poco de intuición o percepción extraña, hay personas que, bueno, han dormido en las pirámides y han tenido diferentes conceptos en torno a ellas. En realidad, lo que es la esfinge bien pudiera representar, según algunos autores, a los 4 elementos. Bien, ¿qué tenemos que decir en torno a un elemento como la serpiente? Pues está omnipresente en la civilización egipcia y los iniciados y maestros sabían perfectamente que la clave para desintegrar a los demonios de Set, a los yoes, se encontraba en la serpiente de fuego, en la divina madre Kundalini. Solo la acción del fuego puede destruir los yoes, la sombra, a Set. Los faraones, dioses y dioses egipcios fueron representados con una cobra en la frente, pues símbolo de maestría y de haber obviamente coronado con triunfo la serpiente de Kundalini hasta el cerebro y hasta el corazón y haber conquistado los distintos grados de la maestría. Aquí tenemos en el templo de Zoser algunas serpientes, algunas cobras muy evidentes. Y aquí tenemos algunas cobras también junto al símbolo de la cruz Ankh que hemos descrito anteriormente. Bien, aquí hay un grabado muy interesante. Como no podía ser de otra manera, el gran arcano se vivió por los maestros iniciados de todos los tiempos y Egipto, pues como hemos comentado anteriormente, no podía ser una excepción. Lo que es la transmutación integral, tal como hemos explicado, la magia sexual, el arcano solar, la unión del hombre y la mujer sin expectación de orgasmo ni derrame seminal, pues obviamente tuvo que ser vivido por aquellos iniciados
que se convirtieron en maestros y se autorrealizaron allí, en el lejano Egipto. Horus e Isis en el arca sagrada pues representan concretamente pues ese trabajo. El arca sagrada, en los cuales está aposentado tanto Horus como Isis, representa el arcano solar. La Madre Divina sostiene los lazos que amarran una bestia, uno de los yoes, al cual Horus le clava el arpón de la transmutación. Es decir, el fuego de Kundalini elimina los yoes en el proceso de la muerte del yo. Utilizando, tal como especifica el maestro Johansson en el proceso de la muerte del yo, utilizando la comprensión consciente, el cual solo puede realizar el Buddhata despierto, el yo no puede comprender al yo. La comprensión, digamos que después de la misma, después viene un proceso inconceptuable para pues, cada uno de nosotros, que es la aprehensión o captación de la honda significación del yo comprendido. Cumplidos las dos fases iniciales de comprensión consciente y aprehensión o captación de la honda significación del yo comprendido, pues viene concretamente la tercera parte, que solo puede ser realizada por la Divina Madre. Defecto comprendido y cuya honda significación ha sido comprendida es conducido al salón de justicia, al banquillo de los acusados, y es allí donde el Buddhata, el yo y la Divina Madre escuchan el veredicto final, que es muerte. Y la Divina Madre, con el fuego sagrado, reduce a cenizas, a polvareda cósmica, a eso que es el yo. De entre las cenizas surge una bella criatura, digamos que parte del Buddhata fraccionado, parte de la conciencia que se había robado el yo y se reintegra en su unidad trínica original. Se reintegra con lo que es el Buddhata. Por eso aquí vemos concretamente que siempre el iniciado debe de pedir a la Divina Madre, la cual siempre coadyuva, y es ella, gracias a la acción del fuego sagrado, la que da muerte a los yoes. En este caso, a la criatura bestial que encontramos justamente a la izquierda del grabado, siendo sujetada por la Divina Madre, mientras el iniciado, pues en lo que es la cópula química, realiza este tipo de trabajo. Obviamente, para realizar este tipo de trabajo, tal como hemos comentado anteriormente, necesariamente pues, hay que llegar al despertar de la consciencia y al despertar de Kundalini. Y esto es posible con lo que es la vivencia de lo que es el gran arcano solar. Aquí vemos una representación del arcano en otra cultura clásica y otras representaciones del arcano solar pues en otras culturas, en otras cosmogonías y en otros contextos y vías de realización. Vemos concretamente que todo está presidido por la rosa y la cruz, por la enseñanza, que es la que nos permite, con los 5 valores que hemos mencionado anteriormente, poder autorrealizarnos, y que de esa manera fue como la civilización egipcia llegó a su culmen y hubo concretamente una adecuada autorrealización de muchos iniciados y maestros que presidieron lo que es la llegada a su máximo apogeo de esta maravillosa civilización, de la cual podemos estar hablando muchas horas y de la cual, por supuesto, pues tomamos referencia para poder comprender que en esa civilización, en Egipto, pues llegó a su culmen gracias pues a lo que es la vivencia exclusiva de los 5 valores. Bien, por supuesto, como siempre, tenemos que aspirar a ese despertar, a despertar más y más, llegar al despertar de la conciencia para culminar la unión con el Padre y nuestra cristificación y liberación de la rueda samsárica para poder, si se quiere, incursionar en lo absoluto y obtener la liberación final. Pues muchas gracias, hasta aquí la charla de hoy. Si alguien quiere realizar alguna cuestión, pues intentaremos contestar. Muchas gracias. Rafa, tengo una consulta. Sí. El ojo de Horus también se ve como símbolo, lo que es en la élite, la Illuminati. ¿Por qué se usa allí también? ¿Qué sería la diferencia con el ojo de Horus, el que acabamos aquí de hablar dentro de la Rosacruz? ¿Por qué lo usa esa élite también? ¿Tiene otro significado? Bueno, es una buena pregunta. Generalmente hay muchos símbolos. Sin ir más lejos, no nos tenemos que ir muy lejos. La propia cruz es un símbolo que ha sido adoptado por un falso cristianismo, que es el cristianismo que conocemos actualmente, y
cuyo máximo exponente es la cruz, y sin embargo, pues obviamente lo que es la simbología de esa cruz no tiene absolutamente nada que ver con lo que pues, el cristianismo actual pretende mostrar. Pues lo mismo seguramente sucede con ese ojo al cual tú te refieres. Generalmente siempre se vinculó a los Illuminati, por lo menos en su origen. Has tocado un tema que es casi para una conferencia entera, Saskia, pero bueno, en su origen se vinculó concretamente a los Illuminati y a la masonería. Y la masonería tenía concretamente pues, ese ojo como perteneciente a lo que es el gran arquitecto del universo, cuyo bajos auspicios estaba toda la creación. Otra cosa muy distinta es justamente la simbología que pueda tener ahora mismo ese ojo que preside inclusive hasta los billetes del dólar, tal como sabemos, pues muchos los que hemos incursionado en las investigaciones relacionadas con lo que es el nuevo orden mundial. Y obviamente esas connotaciones de dominio, pues del mundialismo y de dominio absoluto, pues nada tienen que ver con lo que es la realidad de ese ojo de Horus. Entonces, lo que buscan concretamente probablemente los Illuminati no es el simbolismo que hemos explicado hoy aquí, sino lo que buscan es otra cosa, que es justamente llegar a consolidar ese nuevo orden mundial, con lo cual ese ojo sería un instrumento o un símbolo de dominación absoluta. No tiene nada que ver con lo que hemos explicado.